Algo extraño está ocurriendo en silencio mientras la mayoría de las personas continúa con su vida diaria sin sospechar nada. Estoy hablando de la Biblia. Sí, ese libro que muchos tienen en casa pero pocos estudian con profundidad. Mientras el mundo se distrae con lo superficial, hay 6 profecías específicas que están convergiendo exactamente en este momento. 6 advertencias que hemos ignorado colectivamente pero que están desarrollándose frente a nuestros ojos. Y antes de continuar, te pido algo importante, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar conecta piezas que rara vez se explican juntas. La primera profecía habla de señales celestiales que anuncian cambios espirituales y físicos en la humanidad. En 2026 el mundo quedó impactado por fenómenos astronómicos inusuales, auroras visibles en latitudes donde nunca habían aparecido, tormentas solares que afectaron comunicaciones globales y eclipses consecutivos que coincidieron con eventos históricos. Muchos científicos lo explican como ciclos solares, pero los textos antiguos hablaban de señales en el cielo que precederían momentos de transición humana. La Biblia menciona que el cielo hablaría cuando la humanidad estuviera distraída. Y eso es exactamente lo inquietante, estas señales no generaron reflexión espiritual, sino memes y titulares pasajeros. El misterio no está en el fenómeno, sino en la indiferencia colectiva. ¿Por qué la humanidad observa el cielo sin preguntarse si hay un mensaje? Los antiguos profetas no escribieron para asustar, escribieron para preparar. Y el hecho de que estas señales estén ocurriendo mientras el mundo vive una transformación tecnológica sin precedentes crea una tensión difícil de ignorar. Tal vez el mayor misterio no sea lo que ocurre arriba, sino lo que ocurre dentro de nosotros cuando decidimos ignorarlo. Y esto es solo el inicio. La segunda profecía habla de un despertar masivo de conciencia que dividiría a la humanidad en 2 caminos opuestos. Este año 2026 ha sido testigo de una polarización social sin precedentes. Movimientos globales de personas buscando espiritualidad, propósito y verdad se han multiplicado al mismo tiempo que crece la desinformación, el caos digital y la ansiedad colectiva. Nunca antes tantas personas habían cuestionado el sistema, la tecnología, el sentido del trabajo o el propósito de la vida. Al mismo tiempo, nunca antes tantas personas se habían refugiado en distracciones constantes. La Biblia describe una separación simbólica entre quienes buscan la luz y quienes prefieren la comodidad de lo conocido. No se trata de religión contra ciencia, sino de conciencia contra distracción. El ejemplo reciente que sacudió al mundo fue la enorme ola de protestas globales por el uso de inteligencia artificial en educación y empleo. Millones de personas comenzaron a preguntarse si el progreso tecnológico estaba reemplazando el propósito humano. Ese cuestionamiento es profundamente espiritual aunque muchos no lo reconozcan. La profecía no habla de guerras visibles, sino de una batalla silenciosa dentro de cada mente. 2 caminos. 2 formas de interpretar la realidad. Y cada día más personas sienten que algo no encaja, que algo falta, que algo está cambiando. El misterio crece porque este despertar no tiene líderes visibles ni fronteras geográficas. Está ocurriendo al mismo tiempo en todo el planeta, como si la humanidad estuviera recibiendo el mismo susurro invisible. Lo más desconcertante del despertar masivo que estamos presenciando en 2026 no es solo que millones de personas comiencen a cuestionar la realidad, sino la forma casi sincronizada en que ocurre. En ciudades densamente pobladas, en pueblos remotos y en comunidades aisladas, surgen los mismos patrones de reflexión, individuos que se detienen a preguntarse por el sentido de la vida, por la autenticidad de sus decisiones, por el valor de la tecnología que parece gobernarlo todo. Conferencias sobre inteligencia artificial se convierten en debates filosóficos sobre el propósito humano, talleres de productividad y liderazgo revelan inquietudes profundas sobre la soledad interior. Incluso en redes sociales, lo que debería ser entretenimiento superficial se transforma en cuestionamientos existenciales que se repiten en distintos idiomas y culturas. La sensación es que una fuerza invisible está tocando las mentes colectivas, un hilo que conecta a personas que nunca se conocerán pero que comparten la misma urgencia de despertar. Algunos lo llaman intuición global,
otros conciencia emergente, pero los textos antiguos ya hablaban de esto como un susurro que recorre la humanidad, silencioso, invisible, imposible de ignorar para aquellos que quieren escuchar. El fenómeno no se limita a lo racional. Psicólogos, neurocientíficos y sociólogos señalan patrones de ansiedad, inquietud y curiosidad simultánea que parecen trascender la explicación científica. Personas en diferentes continentes reportan experimentar momentos de claridad casi profética, ideas que surgen sin esfuerzo, conexiones entre hechos que antes parecían aislados, sensación de estar en el lugar correcto en el momento correcto para recibir algo importante. No es coincidencia, en cada rincón del planeta, desde conferencias académicas hasta charlas informales en cafeterías, las mismas preguntas se repiten. ¿Estamos viviendo de forma auténtica o solo seguimos la inercia de un sistema que nos adormece? ¿Qué estamos dejando de percibir mientras nos distraemos con lo inmediato? Y aunque muchos no lo reconozcan, estas preguntas son profundamente espirituales, porque exigen mirar más allá del confort material, de la rutina diaria, de la constante avalancha de información digital. Lo inquietante, sin embargo, es que este despertar ocurre al mismo tiempo que la humanidad está más conectada y, paradójicamente, más distraída que nunca. Mientras algunos buscan la luz, otros parecen hundirse en un mar de estímulos fugaces, memes, videos virales y noticias que se olvidan al día siguiente. Y aquí radica el misterio, la profecía no habla de líderes ni de ejércitos, sino de un cambio que atraviesa cada mente individual, un fenómeno que ocurre sin fronteras, sin jefes visibles y sin fronteras políticas. La separación no es geográfica ni social, sino espiritual y mental. Es la línea invisible que divide a quienes están atentos a la evolución de su conciencia de quienes prefieren la comodidad de la ignorancia. Este fenómeno masivo también tiene manifestaciones colectivas que parecen señales del propio universo, protestas simultáneas en distintas naciones cuestionando la influencia de la inteligencia artificial, movimientos globales que promueven la vida consciente y debates internacionales sobre el equilibrio entre tecnología y propósito humano. Todo ocurre como si un reloj invisible marcara la sincronización de eventos, un despertar que no necesita publicidad, un movimiento que nadie organiza pero que todos sienten. La Biblia ya lo anticipó, una humanidad dividida no por guerras visibles, sino por la percepción interna de lo que realmente importa. Lo misterioso es que, mientras algunos lo perciben como crisis o desconexión, otros lo sienten como una oportunidad, la posibilidad de encontrar un sentido mayor, de elegir conscientemente, de comenzar a caminar un camino que pocos se atreven a explorar. Y lo más asombroso es que este despertar no tiene mapas ni guías claras. No hay manuales ni instrucciones precisas, cada persona descubre la verdad a su manera, y sin embargo, todas las experiencias parecen resonar entre sí, formando un patrón colectivo que es imposible de ignorar. Es como si un murmullo invisible recorriera las ciudades y los bosques, los campus universitarios y los barrios obreros, diciendo al mundo, despierten. Miren más allá. El momento ha llegado. Y en medio de esta ola silenciosa, la pregunta más inquietante permanece, ¿qué pasará con aquellos que escuchan pero deciden ignorar? Porque en 2026, la humanidad parece estar en una encrucijada global que no se puede explicar solo con política, economía o ciencia, es un despertar espiritual masivo que desafía la comprensión, que anticipa cambios que no podemos medir, y que recuerda que, incluso en la era de la tecnología, el misterio más grande sigue siendo la propia conciencia humana. La tercera profecía involucra el Medio Oriente, una región que aparece constantemente en las escrituras como epicentro de eventos que redefinen la historia. En 2026 el mundo volvió a girar su atención hacia esa zona debido a nuevas tensiones geopolíticas, acuerdos inesperados y conflictos que surgieron cuando nadie lo esperaba. Analistas políticos hablan de intereses energéticos y alianzas estratégicas, pero los textos antiguos describían una región que volvería a ser el foco del mundo antes de un cambio global. Lo impactante no es solo que el conflicto exista, sino la velocidad con la que los eventos escalan y la forma en que afectan la economía, la energía y la estabilidad internacional.
El aumento de tensiones que provocó crisis energéticas y reconfiguraciones diplomáticas este año hizo que muchos expertos hablaran de un nuevo orden global emergente. Esa frase, repetida en titulares, resuena inquietantemente con escritos antiguos que hablaban de reordenamientos del poder mundial. Lo misterioso es cómo un evento regional puede desencadenar consecuencias globales en cuestión de días. Mercados que caen, decisiones políticas urgentes, miedo colectivo. La profecía no hablaba solo de guerras, sino de un efecto dominó que haría sentir al mundo entero que algo grande se está moviendo bajo la superficie. Y esa sensación de incertidumbre global, esa sensación de que el mundo está cambiando demasiado rápido, es precisamente lo que los textos antiguos describían como el preludio de un cambio mayor. No se trata de fechas exactas, sino de patrones que comienzan a alinearse con una precisión inquietante. La cuarta profecía habla de crisis económicas y sistemas tambaleándose cuando la humanidad confía demasiado en estructuras materiales. En 2026 vimos colapsos financieros inesperados, mercados extremadamente volátiles y cambios abruptos en el valor de monedas digitales y tradicionales. La confianza en los sistemas económicos se ha vuelto frágil y millones de personas sienten incertidumbre sobre el futuro laboral y financiero. La Biblia menciona momentos en los que las riquezas perderían estabilidad y la seguridad material dejaría de ser garantía de tranquilidad. Lo inquietante es que esta profecía no habla de pobreza total, sino de inseguridad constante. La sensación de que nada es realmente estable. Este año grandes corporaciones tecnológicas realizaron despidos masivos mientras simultáneamente anunciaban ganancias récord gracias a automatización. Ese contraste dejó a millones preguntándose qué significa realmente seguridad económica. La profecía apunta a un cambio de enfoque, cuando la humanidad deja de confiar únicamente en lo material y comienza a cuestionar el propósito de su existencia. El misterio aquí no es la crisis económica en sí, sino la sensación colectiva de vulnerabilidad que genera. Una sensación que empuja a muchos a buscar respuestas espirituales. Es como si la incertidumbre financiera fuera una sacudida destinada a obligarnos a mirar más allá del dinero y preguntarnos qué permanece cuando lo material deja de sentirse seguro. La quinta profecía describe un aumento de la ansiedad, el miedo y la sensación de vacío espiritual a nivel global. En 2026, los informes sobre salud mental alcanzaron cifras récord. Nunca tantas personas habían hablado abiertamente de ansiedad, agotamiento y sensación de desconexión. Y esto ocurre en la era con mayor acceso a entretenimiento, comunicación y comodidad de la historia. Ese contraste es profundamente misterioso. Los textos antiguos hablaban de una humanidad que lo tendría todo y aún así sentiría que algo falta. Este año la conversación global sobre bienestar emocional explotó en redes sociales, medios y gobiernos. Programas de salud mental, aplicaciones de meditación, movimientos de vida consciente. Es como si el mundo entero estuviera buscando una respuesta que no sabe nombrar. La profecía sugiere que esta sensación de vacío no es un problema, sino una señal. Un llamado a buscar algo más profundo. No castigo, sino oportunidad. Y esa palabra es clave, oportunidad. Porque estas profecías no son advertencias de destrucción, sino invitaciones a despertar. La humanidad empieza a preguntarse quién es, por qué está aquí y hacia dónde va. Y ese cuestionamiento colectivo es quizás una de las señales más claras de que algo está cambiando a un nivel mucho más profundo de lo que imaginamos. Lo más inquietante del vacío espiritual global que estamos viendo en 2026 es la paradoja en la que vivimos. La humanidad tiene más información, comunicación y recursos que en cualquier otro momento de la historia, y aún así, millones sienten que algo falta. Este sentimiento de vacío no es un simple reflejo de ansiedad o estrés, es un eco profundo que parece resonar desde dimensiones invisibles de nuestra existencia. Personas en Tokio, Nueva York, Sao Paulo o Nairobi describen experiencias extrañas que no pueden explicarse con ciencia, momentos de claridad repentina, intuiciones que parecen premoniciones, sueños cargados de símbolos y advertencias que se repiten de manera sorprendentemente similar en distintos continentes.
Algunos reportan coincidencias imposibles, situaciones donde encuentros, ideas o decisiones parecen guiadas por un patrón que nadie controla. Todo esto ocurre al mismo tiempo que la humanidad vive una sobrecarga de estímulos digitales, redes sociales, aplicaciones, entretenimiento, trabajo remoto y la constante sensación de que todo debe consumirse rápido y con urgencia. Y sin embargo, en medio de este ruido, surge una señal silenciosa que pocos perciben, un llamado que atraviesa fronteras, culturas y religiones. El vacío que sentimos no es un error, es un mensaje. La profecía no advierte sobre destrucción física, sino sobre la desconexión entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo espiritual. Nos muestra que tenerlo todo no garantiza plenitud. En 2026, vemos cómo millones buscan alivio en la tecnología, la meditación guiada, terapias y programas de bienestar, pero aún así la sensación de insatisfacción persiste. ¿Por qué? Porque lo que se está despertando es más profundo que cualquier recurso externo, es una inquietud que empuja hacia la autoexploración, hacia la conexión con algo más grande que uno mismo. Es como si la humanidad estuviera recibiendo un mensaje codificado en su propia mente y en su entorno, signos, patrones y experiencias que señalan que algo dentro de nosotros debe cambiar. Este vacío colectivo, entonces, no es una enfermedad, sino un catalizador, un recordatorio de que estamos destinados a algo más que la mera supervivencia o el consumo. Y el misterio se intensifica al notar la sincronía global de estas experiencias. Personas de distintas culturas, con vidas totalmente diferentes, reportan percepciones similares de claridad, intuición y encuentro con lo inexplicable. Un investigador en Alemania describe un momento de insight que coincide con un agricultor en India, un estudiante en México y un empresario en Canadá. Todo apunta a un fenómeno que trasciende la lógica habitual, un despertar colectivo que se manifiesta como vacío, ansiedad y, al mismo tiempo, destellos de conciencia. La Biblia hablaba de una humanidad que lo tendría todo y aún así sentiría que algo falta, y hoy vemos cómo esta antigua advertencia resuena con una fuerza inquietante. Nunca antes el mundo había sentido la abundancia y la desconexión al mismo tiempo, nunca antes la humanidad había estado tan cerca de reconocerse a sí misma en su totalidad. Este vacío espiritual es, paradójicamente, una señal de oportunidad. Cada persona que siente esta inquietud está frente a una bifurcación, ignorarla y seguir en la distracción, o escucharla y comenzar a explorar el propósito que el mundo moderno no enseña. En 2026, el vacío global no es solo un estado psicológico, es un portal hacia un despertar que pocos comprenden, una invitación silenciosa que recorre desde las calles hasta los hogares, desde las universidades hasta los foros digitales. Y el misterio final es, ¿cuántos tendrán el valor de escucharlo y seguirlo? Porque mientras algunos se conforman con respuestas rápidas y soluciones superficiales, otros perciben que algo profundo está intentando hacerse notar, un mensaje que no se grita, que no se anuncia, sino que se siente, y que podría marcar el inicio de un cambio que redefine lo que significa ser humano. El vacío, entonces, deja de ser ausencia para convertirse en una puerta, y cada uno decide si quiere atravesarla o quedarse mirando desde el umbral. Y aquí llegamos a la sexta profecía, la más importante de todas. La humanidad enfrenta una elección: despertar colectivamente o seguir dormida. 2026 representa un punto de inflexión no por casualidad, sino porque matemática, numerológica y proféticamente simboliza transición y decisión. Durante estos minutos has visto como señales celestiales, despertar de conciencia, tensiones globales, crisis económicas y ansiedad colectiva convergen al mismo tiempo. No como castigos, sino como llamados de atención. Los antiguos profetas no escribieron para asustar, escribieron para preparar, para que en momentos como este pudiéramos encontrar claridad y propósito. Y lo más importante, tú tienes un rol en todo esto. No llegaste a este mensaje por casualidad. Las señales están ahí. La pregunta es si estás listo para verlas. Si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que viene en próximos videos profundizará aún más en estas conexiones. Tal vez el mayor misterio no sea lo que está pasando en el mundo,
sino lo que está despertando dentro de ti mientras escuchas estas palabras. Y quizá, solo quizá, ese despertar es el verdadero propósito de todo lo que está ocurriendo.